estamos muy contentos de que el día de hoy puedan acompañarnos y que podamos aprender juntos acerca de qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer el psicólogo dentro de la intervención psicológica en los casos de violencia familiar y de violencia sexual dentro de la ley 364. Mi nombre es Rosemary Quevedo y estoy muy contenta de poder contar con cada uno de ustedes. Tenemos que hablar de cuando hablamos de intervención psicológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando acerca de la aplicación de los principios y técnicas psicológicos. Muy bien, chicos, gracias a cada uno de ustedes, bienvenidos. Entonces tenemos que empezar por ahí, tenemos que partir por esto, tener en claro qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestra intervención. Entonces, cuando nosotros se nos llama como psicólogos para poder trabajar, para poder intervenir, esto por lo general van a buscar o se va a requerir que nosotros ayudemos a otras personas a comprender sus problemas. Básicamente, cuando estamos hablando en el tema de violencia familiar, nos van a llamar para esto, para poder ayudar a las personas a comprender qué es lo que está pasando, porque cuando sucede una violación sexual, sucede un caso de violencia familiar, pues ¿qué pasa? ¿No? Es un gran cambio, es un gran impacto que sufre la persona, entonces nosotros tenemos que ayudarla a transitar en este tema, ¿ok? Tenemos que ayudar también a reducir y a superar este mismo problema. Por favor, el psicólogo no puede ser parte del problema, el psicólogo tiene que ser parte de la solución. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque muchas veces cuando nosotros no estamos preparados para intervenir dentro de esta ley, podemos hasta obstruir. Nos hemos encontrado en casos donde los colegas no conocen este tema y, por ejemplo, en un caso de feminicidio, el psicólogo pretendía ingresar al mismo lugar donde habían sucedido los hechos y tiene que saber que nosotros tenemos nuestra limitante. Ese espacio es exclusivamente para la labor fiscal. Nosotros vamos a dar contención emocional, pero en otro punto, en otro aspecto, no en ese momento, no tenemos que ingresar, al contrario, no podemos entorpecer la labor fiscal ni la labor del operador de justicia, porque nos van a llamar, ya luego ahora vamos a ver cuáles son nuestras competencias. Entonces, aquí tenemos que tener bien claro que te van a llamar para reducir y superar los hechos, ¿ok? Porque algunos de los colegas dicen, pero no sé cómo intervenir, no me han preparado, no soy perito. No, tienes que tener en claro que sucede un hecho de violencia, sucede un hecho más en violación sexual. Bien, entonces estábamos trabajando estos temas de prevenir la ocurrencia, o sea, que vuelvan a suceder los mismos hechos de violencia, ¿ya? Mejorar las capacidades interpersonales, eso va a ser dentro de la intervención psicológica en todos los campos. Cuando hablamos de la intervención psicológica ya en el tema de violencia familiar y sexual, estamos hablando de esto. Miren, la ley 30364 nos ha dado, en su modificación, nos ha dado bastante importancia, bastante protagonismo, bastante poder, bastante confianza también al psicólogo. ¿Por qué? Porque somos nosotros, dentro de nuestro rol, ahora en esta nueva ley, es que nos toca a nosotros, nos toca hacer la emisión de pericias psicológicas o informes psicológicos sin excepción. Cuando estoy hablando de la emisión de las pericias, estoy hablando de el rol que le toca al psicólogo en el Ministerio Público, ¿ok? Y cuando estoy hablando de los informes psicológicos, estoy hablando de la emisión de los informes psicológicos a todo tipo de psicólogos, o sea, que estén en cualquier institución. Hasta hace algunos años, cuando todavía no se daba la modificación de la ley, pues los únicos informes que tenían un medio probatorio o algo así eran solamente los del Ministerio Público. Y solamente el Ministerio Público como que tenía la obligación de emitir los informes dentro de esta casuística. Pero desde hace más de 2 años, creo aproximadamente, ya no. Nosotros se nos van a pedir a los psicólogos en cualquier institución, sin excepción, se nos va a pedir la emisión de los informes psicológicos cuando hemos tomado el contacto de un caso de violencia familiar o un caso también de violación sexual. Vamos a empezar por el caso de violencia familiar. Un psicólogo educativo, un psicólogo de parroquia, un psicólogo de mina, un psicólogo que esté en un centro de salud, un psicólogo que esté en el Ministerio de Salud, que esté en salud, va a ser llamado a esto. Si toma conocimiento de un caso de violencia, hace una evaluación y tiene que emitir su informe psicológico.
¿ya? A su vez también tiene que ir a sustentar todo aquello que consigna, como luego lo vamos a ver en el informe psicológico, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hay algunos colegas que los han sancionado, por así decirlo, cuando se les ha pedido, el fiscal les ha pedido que por favor evalúen o que se pronuncien con respecto al caso de violencia, y entonces los psicólogos no han querido hacerlo, ¿no? No han querido hacerlo porque dicen que no es su competencia, ¿no? Pero ahora ya tenemos que estar muy preparados para esto, ¿ya? Para el informe, para trabajar este tema. Que quede muy claro, porque no te puedes negar a hacer un informe psicológico. No puedes decir, como una vez un colega, ¿saben qué respondió? No puedo hacer la evaluación porque esa no es mi competencia, no soy perito, no he sido formado para realizar pericias. No, todo psicólogo tiene que tener esa competencia, tiene que tener esa capacidad de emitir un informe psicológico, y ahora luego voy a trabajar con ustedes también cuál es el objetivo del informe psicológico en un caso de violación sexual o en un caso de violencia familiar, ¿ya? Entonces, también, ¿cuál es la intervención del psicólogo dentro de la nueva ley? Tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar en el tema de tratamiento, porque ahora dentro de la nueva ley, a la usuaria no solamente se le manda a su evaluación psicológica, ya terminó, ahí terminó su proceso, se dictaron las medidas de protección, se dictó la sentencia y acabó, como eso era en anteriores años. No, ahora es a la par. A la usuaria o a la víctima de violencia familiar o de violencia sexual, entonces se realiza la denuncia, se realiza la audiencia de las medidas de protección. Después de las medidas de protección se hace la investigación para ver si es el tema penal o es el tema de sanción, queda ahí en la sentencia, ok, se sentencia, pero a la par, antes de la sentencia o mientras se va sacando la sentencia, se le manda a la usuaria a un tratamiento, y este tratamiento puede ser en cualquier servicio de salud, ya sea en MINSA, ya sea de salud, en un centro de salud, ya sea en una parroquia, ya sea en la fiscalía, ya sea en el Poder Judicial con su equipo multidisciplinario. Entonces tenemos que estar preparados para tratar a la víctima, para ayudarla a que supere el impacto emocional que ha vivido, ¿ya? Desde cualquier enfoque. Una vez me preguntaban si el enfoque cognitivo era el que mandaba la ley. No, en realidad en el tema de tratamiento lo que se busca es que la persona salga adelante, que la persona rompa el ciclo de la violencia, que la persona vaya introyectando lo perjudicial que es en su vida el hecho de vivir en violencia. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuáles van a ser las técnicas? Las técnicas que tú manejes como psicólogos, ¿ya? Que después también dentro de todo el taller vamos a tener un acápite para este tema de tratamiento, algunas técnicas, cómo brindar el soporte emocional, también les voy a enseñar. Soy psicóloga hace 11 años, soy psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, entonces les puedo hablar acerca de este tema con bastante experiencia. Entonces, queda claro cuál es nuestro rol. Básicamente, tenemos un rol muy protagónico en esta ley. Tenemos nosotros que estar capacitados para hacer pericias psicológicas, para hacer informes psicológicos para los operadores de justicia, ¿ok? Y también tenemos que estar preparados para brindar un tratamiento, para ayudar a que la persona se vaya recuperando, para ayudar que vaya bajando, disminuyendo el impacto emocional, y que la persona también colabore para que estos mismos hechos no se vuelvan a repetir o también los puedan minimizar, ¿ya? Cuando estoy hablando de minimizar, no estoy diciéndoles que vamos a trabajar el psicólogo para que la persona minimice y diga no ha pasado o algo por el estilo, no, sino para que realmente la persona vaya poco a poco encontrando sus habilidades, su camino, y pues, vaya tomando conciencia de que la violencia familiar no es algo que debe de estar en su vida, sino que muy por el contrario tiene que romper estos lazos. También nos va a tocar dentro de esta ley el rol de prevención. ¿A quiénes les toca el rol de prevención? Si bien es cierto, esta nueva ley le confiere al Poder Judicial, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio Público, al Ministerio de Salud, por así decirlo, un rol bastante especial, el resto de ministerios no van a estar exceptuados de esto, porque en todos los ministerios, en toda la población, tiene que estar introyectado esto, que tenemos que trabajar para disminuir y erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la ley 3364. ¿Ya? Entonces, después de esto, vamos a entrar, aquí está a lo que les estaba diciendo, ¿no? Que la ley 3364 es la norma promovida por el Estado peruano. A ver, vamos a ver si puedo mover acá.
Ya, ahí está mejor. Es la ley 30364, la norma promovida por el Estado, pero no con el fin de, ahí está lo que les estaba advirtiendo, con la finalidad de prevenir, ahí está, por eso es que el Ministerio de Educación y los diferentes ministerios nos toca trabajar el tema de la prevención, el tema de la erradicación y el tema de la sanción, también ya les mencioné quiénes son los entes rectores, de toda forma de violencia contra la mujer por su condición y contra los integrantes del grupo familiar producida en el ámbito público o en el ámbito privado. Tenemos que tener muy en claro lo que dice esta ley, porque toda aquella persona que toma conocimiento de un hecho de violencia tiene que denunciarlo, tiene que poner en conocimiento. Si tú conoces, si tú sabes de un caso de violación sexual, de actos contra el pudor, de un caso de violencia familiar y tú no lo denuncias, te estás convirtiendo en cómplice y tienes que tener mucho cuidado porque estos casos no caducan. Estos casos en algún momento van a ser expuestos o van a ser investigados y puede ser sancionado por la omisión, por no hacer nada, por haber tomado conocimiento de estos hechos y no haber iniciado alguna acción. Ya nosotros tenemos experiencia de algunos colegas que cuando han sido psicólogos educativos, ellos han tomado conciencia de los casos de violencia familiar, de violencia sexual, lo han anotado de repente en sus historias nada más psicopedagógicas, pero no han ido más allá, no han puesto mayores acciones. Entonces yo te recomiendo de que cuando tú tomes un caso como estos, te asegures muy bien de la información, te asesores muy bien de cómo tiene que ser el actuar, pero sobre todo de poner en conocimiento estos hechos, ¿ya? Bien, entonces queda claro que es esto lo que tenemos que tener muy en cuenta. En los casos de intervención psicológica en violencia familiar y sexual, específicamente aquí, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por edad o situación física, como son las niñas, los niños o los adolescentes. Miren lo que dice la norma, ¿ok? Que se sanciona todo hecho de violencia, que la idea es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, pero especialmente cuando se encuentran en situación vulnerable, ya sea por la edad, ya sea por la situación física, como son las niñas, los niños y los adolescentes y las personas adultas y con discapacidad. ¿Por qué te vuelvo a repetir esto? Porque tú cuando tomas un caso, en un caso de violencia familiar, de repente si eres psicólogo escolar, ahí tu población son niñas, son adolescentes, ellos son vulnerables. Entonces tu activación, tu actuación tiene que ser de manera rápida, tiene que ser de manera acertada. Igual también si te encuentras con un adulto mayor o con una persona discapacitada, porque se ve ya de acuerdo a la casuística que tenemos, pues muchas veces ingresan de repente las personas discapacitadas, primero son agredidas, ¿ok? Físicamente, psicológicamente, físicamente, y después terminan siendo agredidas sexualmente. Entonces, por eso es que tenemos que tomar acciones rápidas para evitar mayores daños. Acá, ¿qué tipo de violencia sanciona la ley? La violencia física a través de los golpes desde diferentes partes del cuerpo, como son puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, cachetadas, maltrato por abandono, entre otros. ¿Por qué se pone acá este tipo de empujones y jalones de cabello? ¿Ok? Porque muchas veces se dice, no es que solamente la usuaria minimiza el hecho y dice, no, es que solamente fue un empujón, no, es que solamente fue una cachetada, es que solamente estábamos jugando. Pues tenemos nosotros que tener en cuenta que todo esto es violencia. Por eso en el tema de prevención tenemos que trabajar bastante con nuestros adolescentes, con nuestros alumnos. Tenemos que trabajar y enseñarles desde muy pequeños, enseñarles desde muy jóvenes a identificar cuándo ya es una agresión y cuándo es un juego. Hemos tenido casos de personas que dicen, no, pero ha sido solamente un juego de manos, ¿no? Yo tuve este caso el día martes donde alguien me decía, no, pero solamente es un juego de manos y dentro de ese juego me ha tirado un manazo. Pues tenemos que enseñarles desde muy pequeños este tema, cuándo es un juego, cuándo es una agresión, cuándo ya nosotros nos hace sentir mal y tenemos que ponerlo en conocimiento, ¿ya? La violencia física es esto, y cuando nos referimos a violencia psicológica estamos hablando de aquellas agresiones a través de las palabras, cuando te levantan la voz, cuando te empieza a calumniar, cuando empiezan con gritos, ya rápido mi comida, eres una P, eres una C, son gritos, esa es agresión, eso es cuando te empiezan a insultar,
cuando hay insultos, eres una bruta, eres una, no sé, empiezan a haber tipo de insultos, desprecio, es que mira de dónde vienes, es que mira de dónde nací, de dónde creciste, de dónde te saqué, si te desprecian de repente por tu raza, por tu edad, por tu condición física. Entonces, esa es una agresión, esa es violencia psicológica. Cuando hay burlas, ¿no? ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a aprender tú? Que tú has estudiado, que tan bajo hemos caído. Entonces, cuando hay ese tema este tipo de verbalizaciones, entonces es una violencia psicológica. Cuando te intenta controlar, dame tu celular, dame la clave de tu WhatsApp, dame la clave de tu correo electrónico, qué estás haciendo, con quién vas a ir, qué vas a hacer, cuéntame todo. Cuando hay esa situación de control, entonces estamos hablando ya también de una violencia psicológica. Cuando hay humillaciones como por ejemplo de repente en público se le empieza a comparar a la persona, se le empieza a decir, eres una gorda horrible, no sé, empiezan a haber descalificativos, entonces ya estamos humillando a la persona. Cuando hay amenazas, si no me haces tal cosa, yo ahora te pego, si es que no vienes temprano te gomeo, si es que no haces tal cosa, le voy a decir a tu familia lo que hiciste en el pasado. Cuando hay este tipo de amenazas, si me dejas yo me quito la vida, si tú me dejas yo voy a tomar algún veneno, o te voy a denunciar, o te voy a dejar en la calle, no le voy a pasar la manutención a mis hijos. Ese tipo de amenazas constituyen también una violencia psicológica. Y otras acciones para menoscabar su autoestima. ¿Qué vas a poder? ¿Que tú lo vas a hacer? ¿Que tú vas a trabajar? ¿Que tú eres capaz? Ay, por favor. Entonces, ese tipo de actuaciones constituyen una violencia psicológica, que de acuerdo a la experiencia es más la violencia psicológica que la violencia física. La violencia psicológica es la violencia no visible, la física sí, pues me golpean, me pegan, yo voy al médico, yo voy al fiscal, yo voy a la policía y digo, mire cómo me ha golpeado, miren cómo me ha roto. Pero la violencia psicológica es la que no se ve, pero es la que más maltrata, es la que de repente más huella deja en la persona. Y es ahí cuando el psicólogo tiene que estar muy preparado para hacer una buena entrevista, un buen informe psicológico y también cuando llega a tu despacho para el tema de tratamiento, saber exactamente cuál va a ser el abordaje, qué es lo que tienes que hacer, ¿ya? En el transcurso de este curso, no sé si nos alcance hoy día o de repente nos alcanza la próxima sesión para poder trabajar el tema de entrevista, cómo hacer una entrevista a una víctima de violencia familiar y de violencia sexual, porque nosotros tenemos que evitar, en los dos casos, tenemos que evitar la revictimización. No le puedes estar preguntando a una usuaria más de una vez, más de dos veces, o sea, más de una vez, preguntarle los mismos hechos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No puedes hacer eso, porque estás haciendo que nuevamente la persona vuelva a revivir los hechos y eso es dañarla una vez más, ¿ya? Entonces, a tener muy en cuenta. La violencia sexual es también donde a nosotros nos corresponde trabajar. A ver, ya. En la violencia sexual estamos, ahí también hay los delitos de violación. Cuando nos referimos a violación sexual, estamos hablando, o intervención del psicólogo en casos de violencia sexual, estamos hablando de aquellos delitos en contra, y actos contra el pudor, que incluyen actos que no implican la penetración o el contacto físico. Cuando nosotros exponemos a un niño, a un adolescente, a ver una película pornográfica, a ver fotografías de repente de mujeres desnudas, de hombres desnudos, de relaciones sexuales, esos también son delitos sexuales, ¿ok? No necesariamente podemos hablar o tenemos que hablar que una víctima de violencia sexual es cuando ha habido la penetración. No, no solamente con eso, ¿ok? Tienes que tener muy en cuenta en esto. ¿Qué es lo que dice la norma? Además de los delitos de violación, además de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor, que incluye esto, ¿no? Incluye algunas acciones sin penetración o sin contacto físico. Hemos tenido nosotros usuarios, niños que han sido abusados sexualmente de la siguiente manera. Nunca los penetraron, nunca los tocaron, pero sí los hicieron visualizar películas pornográficas. O tuve el caso de un señor que a su hijo de 9 años le daba mucho vocabulario en el tema sexual, con mucho connotación sexual, ¿no? Siempre le decía, ¿no? Ella no es tu amiga, tú tienes que a ella irle enamorando para levantarle la falda, tócale las nalgas, tócale las tetas, ¿no? Cosas así. Entonces, ese señor fue sancionado, ¿ok? Entonces, otro tipo de violencia también que va
va a trabajar o va a sancionar también esta ley 3364, va a ser el delito patrimonial, que es la pérdida, la sustracción, la destrucción, la retención, la apropiación de objetos o documentos, ya sean bienes que no dan recursos económicos o para las necesidades básicas. A nosotros como psicólogo básicamente nos va a tocar trabajar en este tema, en el tema de la afectación psicológica y también en los casos de violación sexual. ¿Por qué? Porque en los casos de violencia física va a trabajar básicamente el médico, va a tener que cuantificar, va a tener que ver como qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, cuánto de descanso médico necesita la persona, ¿ok? Pero en el tema de intervención nos va a tocar cuando hay afectación en los temas de violencia psicológica o de violencia también sexual. Ojo, cuando estoy hablando de violencia física, o sea, no es que te van a llegar personas golpeadas y tú vas a decir, no, eso le corresponde al psicólogo, al médico, no, o sea, también nos va a tocar ayudar a recuperar en todos los casos de violencia, ¿ya? Seguimos entonces. Cuando estamos hablando de violencia dentro de la nueva ley, dentro de la ley 3364, estamos hablando de una acción u omisión que busca controlar o aislar a la persona contra su voluntad para humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla, estereotiparla a través de calumnias, a través de gritos, insultos, desprecios, burlas y toda acción para dañar su autoestima. Aquí está, por eso es violencia psicológica, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Aquí no importa si fue una vez, si fue 2 veces, si fue reciente. El tema es que ya apareció la violencia psicológica. Recuerden lo que dice la norma, es la acción o la omisión, ¿ok? Que busca controlar, que busca aislar a la persona contra su voluntad y básicamente para humillarla, para avergonzarla. Me ha tocado ver casos como estos, ¿no? Donde en una reunión estaba la familia y el esposo, ¿ok? De la víctima empezó a avergonzarla, a decirle, mire esta gorda, mire esta mujer qué gorda que está. ¿Ustedes qué creen que es? ¿Es mujer o es chancho o es ballena? ¿No? Entonces, cosas como esas acciones, frases como esas definitivamente constituyen la violencia psicológica, ¿ya? A través de gritos, a través de insultos, a través de desprecios, ¿no? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a amar? Mira cómo estás toda vieja, estás toda fea, yo busco las chibolas. Todo eso constituye una violencia psicológica. Y aquí es donde nos toca a nosotros trabajar, colegas, más en el tema de prevención. Hay que trabajar mucho este tema en las escuelas, hay que hacer mucho trabajo para poder prevenir la violencia, porque muchas veces la violencia psicológica pues está allí presente en muchos hogares, pero muchas veces es normalizada, muchas veces dicen, ay, pero si son frases, pero ¿quién no dice eso? Pero es solamente de cariño, ay, yo le digo a mi esposa gorda, yo le digo a mi hijito mi gordito, yo le digo a mi hijita, ay, mi gordita, mi rellenita, qué sé yo, mi peluchito, pero no es mala onda, no, tenemos que enseñarles a las personas en los hogares que la violencia empieza a normalizarse, a naturalizarse, a ver como algo muy común, cuando empiezan desde niños, desde casa, empezamos nosotros de repente a tratar así a nuestros hijos. Entonces tenemos que trabajar este tema porque los niños que empiezan a ser tratados así en su infancia, entonces van a creer cuando se casan, cuando tienen una relación de pareja, una relación familiar, van a entender ellos que esto es lo correcto, que esto es muy normal. Entonces cuando llegue el tema de violencia, ellos van a decir esto, pero sí es lo normal, si en mi casa también me decían eso, si en mi casa me dicen esto, ¿ya? Entonces, hay que tener muy en cuenta. Y en la violencia psicológica, no importa, una vez más, lo reafirmo, no importa si fue una vez, si fue 2 meses, ¿ok? Si fue varias veces. El tema no importa el tiempo, el tema es que ya inició y que nosotros tenemos que trabajar en este tema, trabajar en la recuperación de la violencia por el mismo impacto que ha sufrido. Cuando hablamos en el tema de violación sexual, estamos hablando de una acción, de un contexto sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo la coacción. Cuando estamos hablando en la ley 36.4, estamos refiriéndonos a la protección de la mujer y de los integrantes del grupo familiar desde todas las edades, incluso desde la concepción. ¿Ya? He tenido víctimas de 82 años, de 83 años que han sido víctimas de violación sexual. Entonces, tenemos que tener en claro esto, que la ley protege desde la concepción de la mujer hasta
una edad ilimitada, ¿ok? No hay límite, ya, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, la acción de contenido sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo la coerción, además de los delitos de violación sexual, actos contra el pudor y tocamientos indebidos. Aquí también me quiero detener para hablar acerca de los tocamientos, cuando muchas veces los profesionales escucho decir, no, pero doctora, si solamente han sido tocamientos, solamente le tocó la pierna. No, eso ya es un acto condenable, eso ya es un acto que tiene que ser sancionado, porque acuérdate que cuando hay actos contra el pudor, ¿ok? Todavía no ha habido la violación, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a llegar a consumar la violación. Pues las violaciones empiezan de esta manera. La violación empieza con la seducción, después empieza con el hecho de decirle algunas cosas, para luego llegar a la violación, ¿ya? Entonces, los tocamientos indebidos incluyen también actos que no implican penetración o contacto físico, como el acoso sexual. También igual hemos tenido casos de profesores, hemos tenido casos de auxiliares, donde se les mandaba a las alumnas, se les mandaba algunos mensajes, se les mandaba algunas imágenes con este contenido, donde también igual el objetivo es el objetivo es llegar a una violación, ¿no? O sea, se le hace creer a la persona de que se le hace creer a la persona de que es algo muy normal, de que está esto, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero a la final el objetivo es otro. El acoso en espacios públicos también, ahora tenemos un caso muy latente. Miren, estamos viviendo esta pandemia, estamos viviendo esta cuarentena, pero no dejan haber casos de acoso sexual, no dejan de haber los casos de violencia, no dejan de haber los casos de feminicidio. Igual estamos, nosotros como psicólogos tenemos que prepararnos, porque después de esta pandemia, por así decirlo, lamentablemente vamos a tener que enfrentar la siguiente pandemia, que es la salud mental, porque hay muchos casos de violación. Yo ahora estoy trabajando en el tema del trabajo remoto, y igual hoy día tuve un caso de violación sexual. Entonces, igual seguimos teniendo la misma atención a este tipo de casos. Entonces, estamos hablando del acoso en espacios públicos. Ahí como psicólogos tenemos que estar muy preparados sabiendo qué es en realidad un acoso. Ya eso tenemos que leerlo en los espacios públicos, la exposición del cuerpo sin consentimiento. También yo tuve un caso como esto de una niñita de 7, 8 años, que miren, a esta niña la sacaban a bañar. Los papás vivían en un pueblo joven, ¿ya? Y los papás, a la mamá sobre todo, se le ocurría de que tenía que bañarla, y saben, la sacaban a la puerta de la casa y ahí la bañaban, la desnudaban a la niñita y la iban bañando. Entonces, ¿cómo se llama? Los vecinos empezaban a decirle, pero señora, no haga eso, báñela en su casa. No, yo la baño mejor afuera, porque es mejor que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, ellos pudieron denunciar y pudimos hacerle entender a la señora que definitivamente esto no está bien, porque en todo momento hay que proteger siempre la integridad del niño, siempre hay que proteger su intimidad. Entonces, la exposición del cuerpo sin consentimiento, insinuaciones sexuales también son condenables, y la exposición a material pornográfico, entre otros. ¿Por qué entre otros? Porque no solamente se puede enseñar revistas, se puede enseñar también fotos, se puede enseñar videos, se puede hacer escuchar también. No me tocó a mí, pero sí les tocó a unas compañeras trabajar este tema de un niño de 10 años, donde su papá grababa las relaciones sexuales y les decía, no, mira lo que hace tu mamá, mira lo que hacemos en la cama, y no le mostraba el video de lo que ellos hacían, pero sí le hacían escuchar a los niños los gemidos y los sonidos que salían de las relaciones sexuales. Entonces, hay que estar preparados, porque vamos a trabajar y la ley condena, sanciona todo este tipo de actuaciones contra nuestros menores de edad, o acuérdense ustedes que la protección es en realidad a la mujer en toda su edad, en toda su etapa. Seguimos entonces. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿me están escuchando? ¿Estamos bien? ¿Cuál es nuestro rol dentro de esta ley? Aparte de lo que ya les he mencionado, nos van a llamar para la emisión de pericias y de informes, que muchas veces nosotros temblamos, tenemos miedo, me llaman, a mí me mandan a WhatsApp y me dicen, doctor, el juez me ha llamado a una audiencia, ¿ahora qué hago? No quiero ir, no estoy preparado. Tranquilo. No es el curso no es informe psicológico, pero sí les he preparado un capítulo bastante especial donde vamos a hablar acerca del informe, ¿ya? Entonces,
vamos entrando en esto. ¿Cuál es el rol dentro de la emisión de las pericias? El psicólogo acreditado, ¿ok? El psicólogo acreditado va a tener que hacer una evaluación psicológica y va a tener que sustentarlo. Y ojo, hay que estar también habilitados, porque muchas veces hacemos nuestros informes psicológicos, bueno, en el tema de pericias no, porque en el Ministerio Público sí es como que algo como que una obligación que estemos siempre, que estemos habilitados, pero sí sí me ha tocado ver, escuchar de que hay psicólogos de otras instituciones que se van a los juicios y el abogado de la otra parte descubre que no están habilitados. Hay que tener mucho cuidado en ese tema. Más aún si eres psicólogo de parte, si es perito de parte, es bien delicado que te haya pagado tu cliente y no estés habilitado. ¿Ya? Eso procuren nunca hacerlo. ¿Ya? Entonces el psicólogo que está solamente acreditado, solamente habilitado, puede emitir los informes, puede firmarlos. ¿Ya? Bien, entonces se nos va a pedir, se nos va a requerir también, ¿para qué va a ser el informe? ¿A quién le va a hacer el informe el psicólogo? Por lo general, el informe psicológico va a ser requerido por los operadores de justicia, va a ser requerido por el juez, por el fiscal, cuando se está investigando un caso como estos. Hay que tener mucho cuidado que la pericia psicológica, el informe psicológico es un documento de naturaleza y de valor legal. Acuérdate esto siempre, que todo informe que tú emitas va a tener un fin legal para poder sancionar, para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer con esa persona denunciada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Ahí tenemos que sintetizar los resultados de tu entrevista, de tu análisis, de la evaluación y los procedimientos psicológicos, y también ahí vas a tener que colocar a qué conclusión llegas. ¿Hay afectación emocional o no hay afectación emocional? ¿Y qué estás recomendando para ello? ¿Qué estás recomendando? Que se activen de manera rápida las medidas de protección. ¿Qué estás recomendando? ¿Estás pidiendo que las medidas de protección sean de repente más severas? ¿Estás recomendando terapia? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos la emisión del informe. Yo te sugiero que cuando hagas tú tu informe psicológico para que puedas evaluar, yo te sugiero que hagas un consentimiento informado, que tú le informes a la persona qué es lo que vas a hacer, vas a realizar una entrevista, que la vas a evaluar, que esos dibujos o esas evaluaciones psicológicas van a quedar contigo, ¿ok? Y que tienen que firmarlas, y si es posible, yo te sugiero que le coloques también, hagas que la persona le coloque su huella a las pruebas psicológicas. ¿Ya, chicos? Porque esto va a ir a un juicio y vamos a imaginar, nos hemos encontrado con casos como estos, ¿no? Que las mujeres hacen la denuncia de violencia familiar porque hoy día les pegaron y están muy enojadas y se van al centro de emergencia mujer y que quieren denunciar a la persona, pasan por su evaluación. El abogado empieza a trabajar en el tema de las medidas de protección, pero el día de mañana o la otra semana, cuando yo le toca la audiencia de medida de protección, le habla a la familia del denunciado, le habla a su misma familia, los hijos también, mamá, porque has denunciado a mi papá. ¿Y qué pasa? Cuando llega a su audiencia de las medidas de protección, esa persona ya está arrepentida. ¿Qué es lo que dice? No, ya no quiero seguir con el caso, ya no me interesa. Y cuando llega de repente a la audiencia, le dicen, empiezan a pedirle, por favor, señora, redacte los hechos, cómo sucedieron los hechos. ¿Qué empieza a decir la señora? No me acuerdo, no sé, no sé lo que pasó. Cuando empiezan a leer los hechos, mire, esto es lo que se ha consignado en el informe. No, yo no he dicho eso. No, yo no. A mí la verdad que la psicóloga ha inventado y ha colocado eso. Yo en ningún momento le he referido a ello. Ya los resultados de dónde salen. Entonces, no sé. Entonces, por eso es que yo te sugiero que hagas tu consentimiento informado para que la persona sepa qué es lo que se va a hacer con todos esos documentos, te firme tu consentimiento informado, te firme tus pruebas psicológicas, si es posible, le hagas que coloque hasta su huella para que cuando te llame el juez, entonces tú puedas defenderte y puedas sustentar muy bien tu informe y puedas decir, bien, señor juez, que todo el procedimiento psicológico ha sido bajo los estándares de un consentimiento y también de la aplicación de pruebas e instrumentos psicológicos, ¿ya? La redacción del informe psicológico dentro de esta nueva ley,
¿ok? Tiene que ser coherente, tiene que ser claro, tiene que ser preciso. El psicólogo forense o el psicólogo cuando le piden la emisión de un informe dentro de la ley 3364 tiene que ser muy preciso, exactamente qué es lo que pasó, cuál fue el último hecho de violencia, porque nosotros nos vamos a pronunciar solo por el último hecho de violencia. Entonces, tiene que ser muy preciso su lenguaje, tiene que ser también muy claro. ¿Por qué? Porque acuérdate y tiene que ser comprensible, porque este informe lo va a tener que leer ¿quién? Un juez, un fiscal, un operador de justicia que de repente no maneja los términos de psicología, pero sí tienes tú que darle la idea clara, la idea exacta de qué es lo que ha pasado, cuánta afectación hay en la persona, qué es lo que está pasando en la psicología, en la mente de la persona agredida, ¿ya? Desde cuándo sucedió, tienes que darle una idea muy clara. Acá hay que tener bastante cuidado porque muchas veces pretendemos nosotros poner términos muy técnicos, como que lucirnos mucho, qué sé yo, y al final es el juez o el fiscal, va a leer solamente algo, va a leer la conclusión, vas a tener que darle la idea exacta de qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque en el caso de violencia familiar y en el caso de violación sexual, las actividades, las acciones tienen que ser rápidas. Igual también al psicólogo se te va a pedir que hagas la emisión de un informe en no más de 24 horas. Vas a tener de repente sesiones continuas para poder evaluar, no vas a poder dedicarte así como lo hacemos en psicología clínica, que son por varias sesiones, no, de repente allí tienes que trabajarlo rápido. ¿Por qué? Porque se tiene que emitir el informe, porque el juez tiene que tener la idea clara de los hechos para que se dicten las medidas de protección de manera eficaz, pueda el operador de justicia, que es el policía, ir a supervisar las medidas de protección, tener la idea clara. ¿Para qué? Para evitar que ese caso que empezó como un riesgo leve pase a un moderado o rápidamente pase a un severo. Ya hemos tenido lamentables casos en los cuales en la mañana la persona se fue a denunciar, se le dictó algunas acciones de prevención, qué sé yo, y a los 2 días o en la noche ya esa persona fue agredida nuevamente o de repente fue víctima ya de feminicidio o intento de feminicidio. Entonces, en el tema de violencia, sí tiene que haber en los dos casos, violencia familiar y violencia sexual, tiene también que activarse de manera rápida. Ahora luego vamos a ver también la activación para los casos de violación sexual. Seguimos entonces, aquí está. Y dentro de la ley 30364 se nos ha dado también el acápite. El psicólogo tiene que estar preparado para brindar tratamiento a las personas víctimas de violencia familiar y víctimas también de violación sexual. En el caso de las víctimas de violencia familiar, a tener en cuenta que puede que la madre haya sido agredida físicamente, ¿ya? O psicológicamente, pero los niños también han presenciado estos hechos, los niños también han escuchado estos hechos, entonces también tienen que ser incluidos, ¿ya? Tienen que ser incluidos dentro del campo del tratamiento, o si es necesario también, que por lo general pasa eso, también son incluidos en evaluación psicológica, ¿ya? Porque ellos también han escuchado, porque de repente la mami estuvo ahí en la sala, el papi la agredió, le dijo cosas, y el niño le dijo al papi, no le digas eso a mi mamá, y el padre terminó por mentarle la madre al niño, también es incluido como violencia, porque también lo está agrediendo, también está diciendo este tipo de vocabulario impropio para un menor de edad. En realidad, ni para la madre ni para el niño, pero también se tiene que atender al menor. Cuando hablamos del rol de tratamiento, básicamente esta ley nos está pidiendo que ayudemos en la recuperación a la persona para que busque una estabilidad emocional, pues las víctimas de violencia familiar y las víctimas de violación sexual llegan pues inestables emocionalmente. Por eso es que nosotros vemos que el día de hoy llega una víctima de violencia familiar, una mujer que fue víctima de violencia familiar, llega a denunciar y el día de mañana ya está que lo defiende. Más bien, a mí me tocó abordar el caso el lunes, este lunes me tocó abordar este caso, ¿no? En que la señora a las 10 de la mañana decía que el hombre era de lo peor, que le había pegado, que a veces se la violaba, que le pegaba a sus hijos, que ella quería que se retire del hogar, que por favor la ayuden, que si no le ayudaban ella iba a denunciar en los medios de televisión y todo lo demás, ¿no? Entonces, ok, se trabajó como siempre, ¿no? Se activó con la medida de protección, se trabajó con los niños, se le pidió a una vecina que le ayude, por favor, que si en caso pasaban algunos hechos nos avise de manera inmediata, la policía estuvo haciendo la ronda, eso sucedió el lunes, no se imaginan, el lunes hemos estado así muy activados con ellos, con toda la protección,
¿ok? El día martes la empezamos a llamar para poder monitorear, para ver cómo va, ¿no? Yo, y el policía me dice, doctora, estoy tocando la puerta y nadie me abre. Estoy llamándole a la señora por teléfono y yo le digo también igual, no me contesta la señora. Ok, entonces el policía me dice, tenemos que tomar alguna acción más, ya con, ¿cómo se llama? Si es posible, me meto a su casa, me dice doctora, porque con la orden del fiscal Tolemas, porque la señora no contesta, no abren Tolemas. Le preguntamos a la vecina, ¿no? Señora, usted le... Sí, dice, ya no le quiero decir nada a la vecina, porque a la final se salió peleando conmigo, a la final se enojó, porque llegó el señor, le trajo unas cosas, a la final la señora lo dejó entrar, se subieron a una camioneta y se fueron todos. Se han ido todos. Entonces, nosotros insistiendo con la familia de la señora, le hemos insistido, por favor, que nos avisen, que nos comuniquen con la señora para saber que está bien. Y cierto, nos llegamos a comunicar con la señora y la señora me dice a mí, señorita, déjenme en paz, ya no me esté molestando porque sus llamadas insistentes me molestan. Ustedes quieren separarme de mi esposo. Yo en realidad he decidido continuar con mi esposo. Ustedes no me molesten más. ¿Qué voy a hacer? He contratado un abogado para que ya me dejen de molestar ustedes porque yo no quiero seguir con la denuncia. Entonces, ¿te das cuenta cómo pasa ella de una cólera exacerbada, pasa a una pasividad a tal punto de querer más bien defender a la otra persona? Entonces, eso va a suceder, eso se va a dar. Es parte de la estabilidad emocional. Entonces, el capítulo no termina ahí, porque la señora que ya no nos quería, que no sé qué, que no sé cuánto, se vuelve a comunicar el día de hoy con los operadores de justicia para decir que esta vez ha decidido separarse para siempre, que por favor la vayan a rescatar, que por favor la vayan a sacar. Y la señora se ha ido de una provincia, ahora se ha ido a un caserío. Entonces los policías tienen que ir a traerla del caserío para regresarla a su casa. Entonces, ahí está cuando nosotros tenemos que trabajar en este tema, ayudarla en estabilidad emocional. Y como psicólogo, si vas a trabajar en el tema de violencia familiar, en el tema de violación sexual, tienes que estar muy preparado para la frustración. No puedes tú decir, ya, esta señora me tiene harta, o renegar, o gritarlas porque es parte de... Porque así como ella, esta señora, que ha pasado de esta inestabilidad de manera tan rápida, llega un momento en que ellas dicen, basta ya. Hasta aquí llegó y sí, señorita, yo en realidad voy a poner toda mi parte porque ya no quiero continuar con esa persona. A mí me encantan, yo casi todos los meses estoy dando de alta por lo menos a 7 o 8 mujeres que se han podido recuperar del tema de violencia, o sea, que han cumplido con todo su plan de tratamiento, con todas sus sesiones y las voy monitoreando y ellas siguen igual. Les digo, ¿regresaste con tu esposo o el papá de tus hijos? No, señorita, estoy decidida a no más, estoy decidida y pasa mucho tiempo. Yo tengo una usuaria que tuvo 4 denuncias consecutivas de violencia familiar, regresado y todo, y hasta hace 5 años ella se mantiene, ya no regresó con la persona, o sea, se decidió a romper el círculo de la violencia y ahora ella está bastante estable trabajando por sus hijos, trabajando con sus hijos. Entonces, en este tema hay que trabajar mucho con nuestras usuarias. ¿Cómo vas a dar tratamiento también? Dentro de la ley 30364 se nos ha pedido también que trabajemos el tratamiento a través de los talleres, a través de campañas, también aprendamos a trabajar este tema, ayudando a que la violencia se vaya minimizando y ayudando a que las personas pues, puedan tomar conciencia de los riesgos que implica vivir en violencia. Tenemos dentro del tratamiento también, dentro de los objetivos, tenemos que plantearnos la recuperación de su poder personal. ¿Por qué? Porque la víctima de violencia familiar no tiene poder personal. Esas personas te dicen, no sé qué hacer, señorita, ¿y ahora qué hago? De repente tú les das una recomendación y te llaman mañana y te dicen, pero señorita, tengo mucho miedo, pero señorita, ¿y si pasa esto? ¿Y si no me da de comer? ¿Y si se llevan mis hijos? ¿Y si pasa esto? Entonces, ellos van a tener mucha inseguridad y es ahí cuando nosotros como psicólogos tenemos que ayudarlos a que ellas se puedan empoderar nuevamente, puedan conocer sus derechos y que puedan tener la idea clara que sí podemos salir de este ciclo de violencia. Dentro del rol de tratamiento también tenemos que trabajar la prevención de los feminicidios. Tenemos que activar de manera rápida para enseñarles a las usuarias o a las personas que si nosotros no ponemos un alto, pues puede terminar en esto, puede terminar nuestras vidas, va a correr mucho riesgo y vamos a poder vernos involucrados en los feminicidios. Yo trabajo este tema en la segunda sesión, la primera sesión siempre trabajo el tema de el círculo de la violencia, en la segunda sesión trabajo esta prevención del feminicidio y de ahí mis 4 sesiones son así muy seguidas en el tema de autoestima
autoestima. Trabajo el tema de autoconcepto, trabajo el tema de la percepción, trabajo todos los ítems de la escalera de la autoestima, empiezo a trabajar y luego paso para habilidades sociales. Entonces, en mi caso, son más o menos unas 10 sesiones que doy para el tema de tratamiento en los casos de violencia familiar y en los casos de violación sexual, si es indefinido, ¿no? Una víctima de violencia familiar, en mi caso como Ministerio Público, nosotros podemos trabajar con ella 1 año, 2 años, todo el tema, todo el tiempo que esa persona necesite y requiera su tratamiento. Pero en el caso de violencia familiar sí trabajamos más o menos unas 4 sesiones en los casos de leve, por así decirlo, y después, pero por lo general se trabajan más o menos unas 10 sesiones para poder otorgar el alta, pero siguiendo la secuencia que les he dado. ¿Qué tenemos que hacer dentro de esta nueva ley? Tenemos que ayudarlos a romper dentro de la ley 3364, en el rol del tratamiento, el psicólogo tiene que ayudar a romper el círculo de la violencia. Acuérdense ustedes que la violencia empieza por el tema de tensión, pasa al tema de activación y después pasa a un tema de arrepentimiento o luna de miel. Entonces, después de la tensión se da la agresión y después de esa agresión hay un arrepentimiento, regresan las personas y es allí cuando suceden por lo general los feminicidios, porque las víctimas se confían de que la persona ya cambió, que ya no va a pasar nada, entonces nuevamente se dan hechos de violencia y por lo general la violencia viene con mucho más incremento, porque acuérdense que la violencia se va incrementando, entonces llega a lo más fatídico que es el feminicidio. Por eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros usuarios estos, ¿no? A través de esos dibujitos, yo utilizo muchos estos dibujos, con algunas de ellas trabajo también el tema de videos, porque también en el caso de víctimas de violencia, tienes que ver por qué canal ingresas tú, la víctima, la usuaria, es para su aprendizaje o aprende más rápido en el canal auditivo, en el canal visual o en el canal sinestésico. Entonces aprende más escuchándote historias, viendo videos o de repente cuando tú les puedas mostrar y les puedas decir, mira, esto es. Yo, por ejemplo, a los que son del canal kinestésico, saco todas mis estadísticas, saco todo mi file y le digo, mira, estas son las sentencias que se han dado por violencia, mira, estos son los casos de violencia familiar que tengo, estos son los casos de feminicidio que hemos tenido, le muestro las fotos, en algunos casos me he agenciado de otros documentos y les enseño, ¿no? Mira lo que pasó para que ellas puedan visualizarlo, lo puedan tocar, lo puedan leer y puedan darse cuenta que sí, pues entonces tengo que tomar algunas acciones rápidas para no ingresar en estos hechos de feminicidio, ¿ya? Seguimos entonces. Acuérdense que esta ley también, ¿qué es lo que dice la ley 3364? Que la idea es prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, cuando estamos hablando de prevención, estamos hablando de estas acciones que tiene que realizar el psicólogo, ¿ok? Aquellas actividades que ayuden a prevenir, a convivir, a promocionar una cultura de paz. Tenemos que enseñarles a nuestra población, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, en la comunidad en la que nos encontramos, tenemos que trabajar mucho el tema de prevención, enseñarles que sí podemos vivir una cultura de paz. Nosotros hemos trabajado en lugares donde había mucha violencia, casi todas las familias allí. A mí me tocó en el campo ir a trabajar ese tema de prevención, porque yo me encontré en un lugar donde las mujeres denunciaban la violencia, había mucha violencia, entonces ellas denunciaban, regresaban con sus esposos, regresaban con sus parejas y los niños vivían también en la escuela, había mucho indicador de violencia. Entonces nosotros tuvimos que empezar a trabajar, empezamos a trabajar empezamos a trabajar este tipo de acciones y se logró muy buenos resultados a través de campañas, a través de megáfonos. Me acuerdo que hice un concurso de pancartas con los chicos, salió muy bonito, logramos hacer un video, logramos cambiar la canción Color Esperanza, les hice a ellos que cambien la letra de la canción, o sea, le empezaron a cambiar con la casuística que nosotros teníamos ajustadas a su realidad, le cambiaron las reglas y sale la letra y salió muy bonito. Hicimos nuestro concurso de canto, hicimos nuestro concurso de teatro también, muy bonita esa actividad, entonces, para poder trabajar esto, porque miren, es muy normal, por así decirlo, que encontramos violencia en un barrio, encontramos violencia en un determinado lugar, en un caserío,
y esta violencia sigue, y sigue en versión, por así decirlo, lamentablemente mejorada, o sea, la violencia va empeorándose en los niños, en los hogares, por eso tenemos que trabajar de manera urgente. A mí siempre me toca, siempre me gusta, ¿no? Porque tenemos 2 veces al mes, nos toca hacer este trabajo de campo, entonces yo siempre cojo mi padrón y veo, ¿no? ¿De dónde son las usuarias? Por lo general este mes, ¿de qué lugar me han venido más, no? Ah, me han venido de José Leonardo Ortiz. Ah, entonces yo, ¿de qué lugar de José Leonardo Ortiz? Veo el lugar, entonces voy, busco una escuela, busco la municipalidad, busco una institución para poder ir y trabajar con ellos a través de diferentes medios. Entonces trabajamos este tema de prevención. Al psicólogo le ha tocado, tenemos que trabajar este tema a través de campañas, hagan bastantes campañas, hagan sus charlas. Ustedes me dirán, sí, pero ¿cómo vamos a hacer charlas si ahora hay distanciamiento social? Sí, perfecto, ok, a través de estos medios, de repente a través de videos, saben si ustedes y hagan que pasen en las, ahora en los colegios, los profesores, los tutores, sigan con este trabajo a través de los videos y podamos seguir con el trabajo también de prevención. Con las familias de tratamiento, es muy recomendable hacer eso, ¿no? Yo tengo mis familias que están en tratamiento, está la señora que ha sido víctima de violencia familiar, están los niños que han vivenciado los hechos de violencia familiar y también yo llamo al resto de personas, al resto de niños o de repente hasta las personas adultas. Me ha tocado trabajar con chicos de 19, 20 años que ellos ya tienen sus hogares, ¿ok? Que ellos ya viven en sus hogares, pero que en algún momento han vivenciado este tipo de hechos de violencia familiar y yo los llamo, ¿por qué? Porque por lo general en un niño que observó violencia, un niño que ha vivenciado violencia, lo más normal, lo más común es que repite esta versión en su hogar. Entonces, yo también en algún momento hago un espacio para poder trabajar con ellos y he tenido muy bonitos resultados. Me ha tocado en 2 casos que conversar con la esposa de uno de estos chicos de recién se había comprometido, 19 años, se había comprometido, este chico venía de este hogar donde la señora había denunciado hechos de violencia familiar y la señora era víctima hace 20 años de violencia familiar. O sea, este chico había vivenciado todo este tema, la violencia, y ¿qué es lo que hacía? Pues la esposa me decía, no señorita, en realidad mi esposo no ha copiado lo de mi suegro, ¿ah? Porque él no me pega, la verdad es que cumple, la verdad es que sí, conmigo es muy bueno, ¿no? Lo único que sí es bien renegón, pues reniega, ¿no? Y cada vez que reniega me mienta la madre. Entonces se dan cuenta ustedes como que de alguna manera siempre se va arrastrando y en ese hogar ya había empezado a mentar la madre. Y lo más probable es que después sea muy intolerante a los errores de repente de la pareja y empiecen también o se vayan a dar los hechos de violencia física. Así que yo siempre recomiendo que también a nuestras familias que están en nuestro tratamiento también nos expandamos un poquito más y podamos trabajar con los otros miembros también. Sí, la verdad que mira, es preocupante desde el punto de vista de violencia, es preocupante, pero si lo vemos como psicólogos, esta ley nos empodera mucho. Yo a veces en reuniones, en los cursos, yo les digo, bendita sea esta ley, porque a nosotros nos da bastante trabajo, chicos. Esta ley ha permitido emplear a muchos psicólogos. ¿Sabes por qué? Porque el Ministerio de la Mujer ahora mismo, en algunos, no sé si será en algunos meses, no, yo creo que terminando nomás, terminando esta cuarentena va a empezar a convocar a muchos psicólogos y tienen que saber su actuación, porque el caso de violencia, los casos de violencia familiar y sexual siguen, lamentablemente, siguen en aumento, lamentablemente no han parado. Entonces, a nosotros como psicólogos tenemos bastante trabajo, nos van a llamar, nos van a convocar para poder trabajar este tema de prevención, para poder trabajar en el tema de intervención, nos va a tocar trabajar con ellos. Más bien, preocúpense ustedes, los psicólogos, los que me están escuchando, los colegas, en nuevas estrategias de abordaje, porque acuérdate que ya de repente no vamos a poder hacer charlas, ok, pero tenemos otras formas de poder llegar también a nuestros usuarios o poder también prestar nuestros servicios. Este curso te va a servir un montón porque ahora te estoy hablando de los lineamientos generales, ¿ok? Luego vamos a hablar de las fichas de riesgo, vamos a dar una pincelada. No vamos a hacer el informe psicológico porque no quiero ingresar en un curso que ya luego se va a dar,
¿ok? Del tema del informe psicológico, pero vamos a dar a grandes rasgos, y también lo que sí vamos a dedicar un capítulo muy especial para brindar técnicas, cómo tú vas a brindar el soporte emocional a las víctimas de violencia familiar, ¿ya? Así que no se pierdan ninguna de las sesiones, porque tenemos 3 sesiones para poder trabajar esto. Bien, entonces, es importante que tú sepas, que tú conozcas cuál es el perfil psicológico de la víctima de violencia familiar. Básico, lo tienes que saber. Para ingresar al terreno tienes que saber esto. Las víctimas de violencia familiar, por lo general, van a tener una baja autoestima, van a tener un escaso concepto acerca de sí mismo, un pobre autoconcepto. Ellos se van a sentir personas que no valen, personas que no saben expresarse, personas que no saben. Me toca explicarles a mis queridas usuarias una vez las medidas de protección, otra vez la medida de protección, y a las finales les digo, ¿entendiste? Y me dicen, no, vuélvame a explicar. Entonces yo les digo, con mucho gusto te voy a explicar porque me interesa que tú conozcas muy bien ese tema. Entonces, ¿por qué ellas y te dicen, no? Ay, señorita, es que yo soy bien burra, es que yo soy bien bruta, ay, señorita, es que esto. ¿Sabes por qué ellas tienen este concepto? Porque acuérdate que la violencia psicológica, el agresor les ha repetido una y otra vez hasta el cansancio que son brutas, que son burras, que no saben, que son unas buenas para nada. Entonces, esto ha calado en su mente, por eso es que a ellas se les hace difícil y dicen, ay, no, es que yo no sé, es que señorita, estas cosas yo no aprendo, es que yo no sirvo para esto, mejor vamos con usted, ¿no? Entonces, yo siempre procuro que mis usuarios, al terminar la segunda sesión, siempre estén empoderadas en algo, se dominen algo. Yo básicamente en el tema de medidas de protección las entreno muchísimo en eso para que ellas solas vayan y pregunten acerca de las medidas de protección, o cuando sea necesario que si se están incumpliendo, que ellas vayan a la comisaría y pregunten acerca de las medidas de protección, ¿ya? Entonces, van a tener una baja autoestima, con un bajo autoconcepto acerca de sí mismo, su autodiálogo siempre va a ser en negativo, van a tener una autopercepción negativa acerca de ellas, ¿no? Que no valen, que no sirven, qué sé yo, que son malas esposas, van a sentir que son malas madres incluso, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Dicen, es que señorita, como yo no sé cocinar, es que señorita, como yo no sé hacer las cosas, me ha tocado trabajar con usuarios que me dicen, es que señorita, como yo no soy buena en la cama, pues él por eso se va con otras mujeres, y normal, yo lo dejo, pues que él se vaya, porque yo eso no sé, pues no, señorita. Entonces, pensamientos como estos hay que derribarlos a ellas y hacerles entender que se trata de cuestión de respeto, se trata de cuestión de valoración. ¿Ya? Dentro del perfil también encontramos mujeres, hombres y mujeres que se sienten fracasados. Cuando yo he puesto acá, se sienten fracasadas como mujer, pero la violencia familiar no solamente es a una mujer, acuérdense que también hay hombres agredidos. Me ha tocado también, yo ahora mismo en este año 2020, tengo a 4 varones que son víctimas de violencia. Y ojo, las mujeres no les pegan a ellos, pero sí los insultan tremendo. No se imaginan cómo una de ellas lo llama a mi usuario y lo amenaza. Dios mío, el señor se pone, no sabe, en las primeras sesiones, el señor se iba sudando a mi oficina y me decía, doctora, no sabe, me ha llamado, no sabe, mire, me ha mandado este mensaje, doctora, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me escondo? Que no sé, parece que por ahí se activó un micro. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado en este tema. Bueno, hay que tener en claro que la violencia, violencia familiar no solamente se va a dar en el tema de mujeres, sino también se da en el tema de varones. Lo que pasa es que el caso de varones muchas veces es más bajo la agresión, o se reportan, por lo general, pocos varones reportan violencia, que en realidad es una mirada, es una realidad que a veces no queremos ver, y decimos que solamente el hombre agrede a la mujer, pero no, también la mujer agrede al hombre. ¿Ya? Entonces, igual también, como les decía, este caso de este señor, que igual lo ponía muy ansioso, esta señora lo llamaba y le decía, como no me vengas a ver, como no salgas, ahorita salgo y te rompo todas las lunas del carro, te rompo todas las lunas de la casa, tú no sabes lo que te hago. Ah, es más, no sabes que yo te tengo un video. Y entonces el hombre se ponía así súper nervioso, súper ansioso por el miedo que vaya a ser agredido nuevamente, ¿no? Entonces, ellas o ellos se sienten fracasados como esposos, como madres. Muchas veces, si nos vamos a la realidad femenina, las señoras me dicen, pero señorita, si yo me separo de él, si yo
me salgo de la casa o le digo que se vaya de la casa, mi familia, ¿qué me va a decir? En mi casa lo quieren mucho, señorita, ¿qué va a pasar con mis hijos? Mi hogar se va a romper, mis hijos van a crecer sin padres. Es normal, tienes que escucharlas. Y yo te sugiero que cuando lleguemos a la cápita de la entrevista, tienes que tener un oído muy agudo, tienes que estar muy atento a lo que ella te diga, porque tú vas a poder trabajar con ella en sus ideas irracionales. Tú no le vas a decir, no, señor, eso no va a pasar. No, tú con una técnica especial, con técnicas que tenemos nosotros los psicólogos, tienes que hacerle saber de que las ideas que ella tiene no son del todo ciertas, que son ideas porque ha perdido el poder y que sí podemos vivir sin violencia y que eso no significa ser unos fracasados, sino más bien muy por el contrario, significa que somos mujeres que sabemos protegernos y sabemos querernos, sabemos valorarnos, sabemos sobre todo ponderarnos, ponernos primero nosotros, nuestro bienestar para que también a su vez nuestros hijos puedan estar bien. Entonces, hay que estar preparados para ello. Dentro del perfil también de las mujeres, de hombres y mujeres violentadas, sienten mucho temor, sienten mucho pánico. ¿Por qué sienten este temor? Porque acuérdate que muchas veces ellas están en el hogar tranquilo, llega el esposo borracho, rompe con su tranquilidad y eso es lo que hace a ellas que estén siempre con temor, siempre con pánico. Que no te asuste, que no te asombre que cuando ellas están siendo evaluadas, cuando están siendo entrevistadas, ellas mueven mucho las manos, ¿no? Hacen este gesto, se ponen la mano en la boca, te dicen algo y después te dicen, ay, no, señorita, pero ¿y qué va a pasar? Ay, no, doctor, ¿y qué va a suceder? Entonces sienten mucho temor. Ellas sienten temor de todo, de decirte las cosas, de ocultarte las cosas, sienten mucho pánico, ellas van a ser siempre muy fatalistas, ¿no? Señorita, y si pasa esto, señorita, y si pasa lo otro, y si me quitan los hijos y no sé qué, o sea, de una acción pasan a una acción muy exagerada siempre por el pánico. Entonces tú ahí tienes que trabajar mucho con ellas, trabajar el tema de prevención, qué es lo que puede suceder, quién la puede ayudar, cómo la va a ayudar, cómo va a pedir ayuda esa persona para que luego le ayudes a que ella esté más calmada, más tranquila, para que pueda tomar buenas decisiones y también puede ella utilizar sus habilidades sociales. Van a tener sentimientos encontrados, cierto, por eso es que la víctima de violencia familiar, hoy día tú eres su psicóloga, la que le cuenta, el que le dice que sí, que va a salir adelante y de aquí a las 10 de la mañana te llama, te dice que eres una bruja maratuja, como en mi caso que me han dicho, no solamente me han dicho bruja maratuja, sino me han dicho, señorita, no se entromete en mi vida, déjenme en paz, ¿no? Me han dicho, ¿no? Usuarios, usted nos quiere separar, seguramente que usted es divorciada, por eso nos quiere ver, no nos quiere ver felices, cosas por el estilo. Ellos van a cambiar porque van a tener estos sentimientos de amor y de odio. Pues ¿sabes por qué? Porque ellas odian el ser agredidas, pero por otro lado está está el agresor que le dice y la confunde que yo te quiero, lo que hice fue un no sé qué me pasó, fue un arranque de cólera, pero nunca más lo voy a hacer. Pero recordemos los momentos bonitos que hemos vivido. Entonces, por eso es que ellas empiezan a sentir esto, ¿no? Que lo odio, pero a su vez también no me quiero separar, pero a su vez también lo quiero. Ay, eso es algo muy normal. Te van a llegar las usuarias diciéndote esto, pues se sienten culpables también ellas, odian ser agredidas, pero ¿qué es lo que dicen? Pero señorita, de repente yo lo he provocado, pero señorita, de repente él ha actuado así por mi culpa, porque yo lo hice enojar, porque yo no hice tal cosa, ellas se van a sentir culpables. Pues tienes que ayudarlas para que ellas salgan de esto. ¿Y por qué son los sentimientos encontrados de amor y de odio? Porque el denunciado se va a encargar de hacer esta relación para confundirla, para desestabilizarla, y que es ahí cuando ella esté inestable y él pueda pues hacer lo que quiere con ella, ¿no? Entonces, hoy día te agredo y después te pido disculpas, hoy día te insulto y después te regalo rosas. Entonces, esa confusión es altamente peligrosa. ¿Cómo trabaja el perfil? Dentro del perfil también de las víctimas de violencia familiar encontramos la dependencia emocional. Son dependientes emocionales. Ellas van a sentir de que necesitan a la otra persona, de que necesitan estar al lado de ellos, que los quieren mucho, que los aman. Y ahora, ¿qué va a ser de su vida, no? Yo me encontré con una joven, muy joven, muy capaz. Ella tenía su negocio, ¿no? Pero ella se había hecho tan dependiente de él que le preguntaba todo, ¿no? Le decía, mira, quiero invertir este dinero, ¿tú crees que será bueno? Mira, ¿qué te parece si compro este modelo de zapatos? Y mira, ¿qué te parece si hago esto? Y mira, ¿sabes qué? Me han invitado a mi casa a un almuerzo, ¿tú crees que deba de ir? Entonces, cosas así muy extremadamente dependientes emocionalmente.
tienen escasas habilidades sociales. Allí como psicólogo tenemos que trabajar mucho, tenemos que empoderarlas, tenemos que enseñarles a ser asertivas, tenemos que enseñarles a que ellas se comuniquen asertivamente, adecuadamente, tenemos que enseñarles a que ellas tienen mucho valor, a que puedan decir no sin sentirse culpables. Entonces, porque ellas tienen escasas habilidades sociales, no saben ellas expresar lo que piensan y lo que sienten, o suelen callar, o también nos vamos a encontrar con la otra víctima, que no es pasiva, sino también es bien agresiva, o sea, ya también se ha contaminado y suele también ser muy agresiva. Hay indicadores de agresividad, hay dentro del perfil psicológico también, llega un momento en que la usuaria pasa de ese estado muy pasivo, muy letárgico, y pasa más bien a lo otro, pasa a la cólera, a reaccionar con cólera a los hijos, a reaccionar con cólera hacia ella, hacia los demás, y es ahí cuando llega a nuestro consultorio, llega a ser muy demandante, ¿no? Señorita, quiero mi informe psicológico ya, mis medidas de protección no salen, pero señorita, usted me dijo tal cosa, pero señorita, ya estoy esperando hace bastante tiempo mi cita y no me hace esperar. Ay, señorita, por favor, postérgame la cita. No, señora, los sábados no trabajamos. Pero ¿cómo no va a trabajar los sábados? A mí me necesitan atender y qué sé yo, entonces va a ser también muy demandante. Encontramos también entre los perfiles, encontramos la ansiedad, personas muy ansiosas, personas muy nerviosas, extremadamente, porque acuérdate que muchas veces ellas están descansando y interrumpen su tranquilidad, o muchas veces ellas están muy tranquilas, sienten que, o sea, se han expresado adecuadamente, pero a la otra persona no le gustó y empieza a agredirlas. Entonces, por eso es que ellas despiertan estos altos niveles de ansiedad, ¿no? De ansiedad y de inseguridad. Muchas de las usuarias también te van a decir, dentro del plan de tratamiento tienes que tú hacer una buena entrevista, porque ellas te van a decir que sienten algo en el pecho. Yo he tenido usuarios que me dicen, ¿no? Que sienten esto, ¿no, señorita? Siento como que me aprieta mucho el pecho. No sé, desde algún tiempo estoy con esto. Entonces tienes que enseñarles, tienes que ayudarlas a identificar cuál es la emoción que están sintiendo, pero sobre todo ayudarles también a trabajar esta emoción para que puedan recuperar. Vamos a aprender, hemos visto hasta acá, hemos visto ya qué es lo que nos toca como nuestro rol, ¿ok? Dentro de esta nueva ley. Hemos aprendido toda la violencia, ¿ok? Y también vamos a aprender lo siguiente, para que nosotros podamos saber qué tanto riesgo se corre una víctima, tenemos que tener en claro esto, que hay unas fichas de valoración. Entonces, mira, ya sabes tu competencia como psicólogo, ¿ok? En los casos de violencia familiar y en los casos de violencia sexual, ¿ok? Ya has identificado cuál es el perfil. Llega la entrevista y más o menos ya te da una idea de qué es lo que vas a hacer con el informe psicológico. Y acá también en entrevista tienes que tener cuidado, porque cuando tú vas a hacer tu informe psicológico, ¿ok? Cuando tú tomas contacto con una víctima de violencia familiar, te manda el fiscal, te mandan para que hagas tu informe psicológico, estás haciendo la entrevista, estás trabajando con ellos, entonces tienes que tener conocimiento de que hay una ficha de valoración del riesgo. ¿Cómo puedes saber de que esa usuaria corre riesgo o no corre riesgo? ¿Ya? Pero siempre en el tema de violencia tenemos que trabajar de manera rápida, hacer una buena entrevista. Entonces la ficha de valoración de riesgo es un instrumento que se aplica a quienes, es un instrumento que aplican quienes operan las instituciones de administración de justicia y tienen como finalidad detectar y medir los riesgos a los que están expuestas una víctima respecto de la persona denunciada. Su aplicación y su valoración está orientada a otorgar las medidas de protección. Es clave. ¿Con qué finalidad? De prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos el feminicidio. Por eso la entrevista tiene que ser muy bien realizada. ¿Ya? Tú tienes que tener mucho cuidado en que la persona no exagere ni minimice los hechos de violencia. Tienes que hacer una buena entrevista, preguntarle una y otra vez, de repente volver a preguntar, asegurarte, cerciorarte que esa persona te haya comprendido muy bien lo que tú quieres saber, ¿ya? Porque a veces nos ha pasado que cuando no se tiene mucha experiencia, esa ficha de valoración sale de un riesgo severo,
¿no? Y entonces a las finales no había un riesgo severo, se activa mucho y no había un riesgo severo porque la persona, después cuando se le hace nuevamente la aplicación de la ficha o la entrevista, te dice, no, pero yo no lo entendí, pero yo pensé que usted se refería a esto. Entonces, una buena entrevista te va a arrojar un buen indicador, te va a arrojar una buena, para que tú puedas puntuar bien en la valoración, ¿ya? ¿Quiénes van a aplicar este instrumento de la ficha de valoración? Lo van a aplicar como, aquí bien lo dice la norma, los operadores de las instituciones, como va a ser, lo va a aplicar en la comisaría, lo van a aplicar, o lo pueden aplicar también en el Ministerio Público, lo pueden aplicar también en el Poder Judicial y también se aplica en los centros de emergencia mujer, que lo puede aplicar o bien la psicóloga o bien la trabajadora social. Las dos, cualquiera de las dos, o en algunas oportunidades me ha tocado ver que son las dos profesionales que se reúnen, hacen una entrevista, ¿ok? Y sacan la valoración del riesgo. Hay que tener mucho cuidado porque aquí el objetivo es saber qué tanto riesgo corre la persona para que con esto se hagan las medidas de protección, se hagan la supervisión de las medidas de protección o de repente se le pueda sacar al menor de edad, a la señora o al señor también se le pueda sacar de ese lugar colocado aquí en el riesgo, en la discapacidad, ¿ya? Dentro de la lengua materna, ¿cuál es la lengua que utiliza ella? ¿Es el castellano, el quechua o la aymara? O de repente no maneja, si es extranjera, no maneja el idioma castellano, ¿okay? ¿Qué idioma es el que esa persona maneja? Hay una ley también, si la persona es discapacitada auditiva, se le puede pedir que venga una persona, un intérprete, para que trabaje con ella el lenguaje de señas, ¿ya? Está contemplado dentro de la ley. ¿Ya? Bien, ¿qué tipo de discapacidad tiene? Ahí está, es física, es visual, auditiva, psicosocial, intelectual, es sordo, tiene sordo ciego o es mudo, entonces ahí tienes que consignar, ¿ya? Para que luego después se pueda especificar si necesita un intérprete o necesita de repente un traductor, ¿ya? En las instrucciones dice, la presente ficha es para ser aplicada a mujeres y adolescentes, mujeres mayores de 14 años que son víctimas de violencia por su pareja o su expareja, con el objetivo de valorar el riesgo, prevenir el feminicidio. Por favor, esto es muy delicado, hagan muy bien ustedes su entrevista, hagan muy bien su valoración del riesgo. Aquí está que muchas personas han dicho, no, pero si no es algo leve nomás, que al final la mujer llegó a su casa y ahí fue agredida y ahí nomás se realizó el feminicidio. Entonces, y adoptar las medidas de protección correspondientes. Mira, ahí está, esa es la idea, la importancia de la valoración del riesgo, ¿ya? De trabajar en el tema de las medidas dentro del artículo 28 de la ley 3364. La ficha contempla datos sobre los hechos de violencia. Para su llenado, el operador marcará cada ítem según el relato de la víctima. Al final sumará todos los puntajes de acuerdo al intervalo donde se ubica y pondrá la valoración respectiva. Empezamos. Dentro de los antecedentes de la violencia psicológica, física y sexual, ¿se ha interpuesto denuncia por anterior hechos de violencia? Si ella te dice, sí, esta es la segunda vez que lo denuncio, ¿cuánto de puntaje le vas a dar? 2. Si te dice, no, la verdad es que la primera vez que yo lo denuncio, entonces colocarás un puntaje de 0. Vamos, chicos, ¿me van siguiendo? Sí, ya, sí, doctora. Ya, seguimos. Le seguimos, doctora, le seguimos. Genial. Dice, ¿con qué frecuencia tu pareja o expareja le agrede física o psicológicamente en el último año? ¿Con qué frecuencia? ¿Ya? ¿Con qué frecuencia? No, la verdad es que, en este último mes se le ha pasado la mano y me ha golpeado 3 veces. Cuando hemos estado en la cuarentena, ya me ha golpeado, no sé, 3 veces. ¿Cuánto calificas tú eso? Tienes que ver. Cuando te dice 3 veces, tú tienes que hacer la pregunta. ¿Cuánto es? ¿A veces? ¿Al mes? ¿Cuántas veces? ¿Diario? ¿Cuántas veces te ha agredido? ¿Ya? Entonces tienes que especificar. Si ella te dice que en la semana le ha golpeado, le ha agredido 3 veces, le ha agredido si la agresión te dice que la agresión ha sido diaria, ¿qué puntaje le darás si te dice que ha sido 2 veces a la semana?
3 diario semanal, pero 3. 3, ok, perfecto. Si te dice que ha sido 2 veces al mes, si te dice que es mensual, perdón, si te dice que es mensual, ok. En el último año las agresiones se han incrementado, sí, la verdad es que el año pasado una vez, pero la verdad es que ahora ya está más agresivo, está más violento. Mira, acá ya tú te vas dando cuenta de que la violencia va en incremento. Cuando él te dice, en el último año, sí, la verdad es que me ha golpeado ya 2 veces. ¿Tú qué puntaje le vas a dar? 2. Exacto, 2. ¿Qué tipo de lesiones le ha causado las agresiones físicas recibidas en este último año? ¿Ya? Te dice que son lesiones como moretones, como rasguños, ¿ok? Te dice que han sido fracturas, golpes, ya se va en incremento la violencia, o te dice que ha necesitado que la hospitalicen, que se ha desvanecido, que le ha roto la cabeza. La verdad es que una vez me ahorcó, señorita, me estaba ahorcando y me quedé así, que por unos minutos me quedé sin respirar, sentí que me mareaba. ¿Cuánto le tienes que dar allí? 3. Cuando hay riesgo de muerte, 3. Exacto. Ya, ahí tú ya nomás al toque te vas dando cuenta que, uy, este caso ya qué riesgo va siendo, ya va a severo, ¿verdad? Tiene ya más o menos una idea de severo. ¿Ok? ¿Usted conoce si su pareja o expareja tiene antecedentes de haber agredido físicamente a su pareja, a sus exparejas? Sí, la verdad es que a mí, mi esposo tiene 2 hijitos en su anterior pareja y su anterior pareja me dijo que sí, que también le pegaba. ¿Qué puntaje le das? 2. 2, exactamente. 2. Y hay antecedentes. Su pareja, su expareja, es violento con sus hijos, sus familiares u otras personas. Sí, a mi hermano también lo ha amenazado. Cuando ha venido acá me ha defendido. Y la verdad es que también lo ha amenazado que le va a matar, que le va a pegar. ¿Qué puntaje le das? 2. 2. Su pareja, su expareja la ha obligado a tener relaciones sexuales, aquí también es clave. No, la verdad es que no me ha obligado, solamente que hay a veces yo no tengo ganas y él ya no importa, pues señorita, ¿no? Entonces, tienes que hacer bien la entrevista, volver a replantear la pregunta, ¿ya? A ver, cuénteme cómo es, cómo son los hechos, entonces ahí tú vas a poder sacar información. Yo te sugiero que esto lo hagas bajo entrevista, porque a veces cuando lo haces bajo cuestionario, como que a veces las personas no te entienden bien a la primera instrucción, entonces es necesario volver a repreguntar. ¿Usted en algún momento le dijo a su expareja que quería separarse de él? Esto es peligroso, mira, porque acuérdate que los feminicidios se dan cuando se deja ya la pareja. Entonces aquí, ¿usted en algún momento le dijo a su pareja que quería separarse de él? No, nunca le he dicho. O la verdad es que yo le dije que quería separarme y él aceptó, pero no desea irse de la casa. O no aceptó separarse, insiste en continuar con la relación, no aceptó en separarse y me amenaza con hacerme daño a mí, a mis hijos. Cuando te dice que le quiere hacer daño a los hijos de rápido, ya es un 3 y ya califica un severo, ya ahí califica un severo. ¿Actualmente usted vive con su pareja? Sí, vivimos juntos. No, él ya se fue. ¿Quién es más peligroso, el que está o el que ya se fue? Ya se fue. El que ya se fue, porque él está con toda la idea de que perdió, con la idea que ella tiene que ser suya para siempre, que si ella está sola, él se va a conseguir otro marido, que cómo le va a dar la plata de sus hijos, ella, con la plata de sus hijos el otro va a comer. Él se empieza a hacer muchas ideas y torna esto muy peligroso. Su pareja es consumidor habitual de drogas, alcohol. Esto también es un riesgo altísimo. Cuando te dicen sí, él consume droga, ya es severo. O te dicen, no, la verdad no consume drogas, alcohol, cada cierto tiempo. Entonces, por ahí hay un micro que está abierto, si lo cierran sería ideal. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. Su pareja o su expareja posee o tiene armas de fuego. No tiene armas de fuego, o sí tiene armas de fuego porque es vigilante. ¿Ya? Su pareja o su expareja ha usado alguna vez arma de fuego. Sí usa, no ha usado, ¿ya? Entonces ahí vas, de acuerdo a todo ese puntaje, te va a dar esto, te va a dar, si es de 0 a 12, sumando todo este puntaje de 3, 2, 1, te va a dar un riesgo de 12, un riesgo de 11, de 10. Si es de 0 a 12 es un riesgo leve, si es del 13 al 21 será un riesgo moderado, y si es del 22 al 44 será un riesgo severo. ¿Qué es lo que tienes que hacer en cada uno de los casos?
Si es un riesgo severo, si te ha arrojado este riesgo severo, rápido, al toque nada más, activación, ponerlo en conocimiento, ¿ya? Poner en conocimiento, o si de repente estás, la policía te dice, ¿no? Que es un riesgo severo, entonces tú tienes que monitorear muchísimo más rápido a la usuaria, porque a veces también, si estás en un centro de emergencia mujer, tú lo vas a aplicar. Acuérdate que esto no lo aplicas tú necesariamente, lo puede aplicar ¿quién? En la fiscalía, lo pueden en el Poder Judicial y los policías en la comisaría. Pero a veces te va a tocar que ya te mandan todo el expediente como psicóloga y te mandan la ficha de valoración. Entonces, para que tú tengas una idea clara, ya vas a estar, ¿cómo se llama? Con una idea clara de qué es lo que te corresponde hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Me están comunicando que les van a dar las fichas de valoración, ¿ya? Entonces, cuando ya tengamos nosotros la ficha de valoración, entonces vamos a poder trabajar también ya una idea más exacta y también con una casuística para profundizar más acerca de cómo es que se tiene que realizar la ficha de valoración. Pero ya tenemos una idea de cómo es la ficha, ¿la conocían esta ficha? Me la envían dentro del expediente, entonces yo puedo saber, ¿no? De que esa persona ya denunciado, de que su pareja tiene arma de fuego, y corroboro los datos, ¿no? Corroboro, le digo, ¿tu esposo en qué trabaja? Ah, es vigilante. ¿Sigue trabajando en vigilancia? Sí, señorita, trabaja para tal institución. Ah, ok. ¿Tú sabes más o menos el arma, si la deja en su institución, la custodian o la lleva a tu casa? No, a veces la lleva a mi casa. Ok, ¿es la primera vez que tú denuncias? No, esta es la tercera vez. Ok, entonces me va dando a mí una idea clara de dónde tengo que orientar, de cómo tengo que orientarla y cuál tiene que ser el plan de emergencia también, que eso les voy a enseñar también en la próxima sesión. Les voy a preparar cómo tenemos que ayudar a nuestras usuarias para un plan de emergencia, ¿ya? Porque todo eso tienes que conocerlo cuando llega una víctima para poder trabajar con violencia. O sea, no solamente te va a tocar, si te toca evaluar, te toca ser perito bien, tu accionar va a ser bien limitado porque vas a hacer el informe psicológico nada más, pero si te toca ser psicólogo de tratamiento, como en mi caso, vas a tener más oportunidad de hacer algunas acciones por ellos. Preguntas, por favor. Doctora, una pregunta. Sí. En el caso que exista violencia y la víctima llegue a decir, bueno, en pleno juicio llegue a decir que ya no desea continuar, ¿podríamos nosotros, en base a toda la evidencia que ya tenemos y el testimonio de ella, seguir con el caso? ¿O ya no? Interesante tu pregunta, mira. Nuestro rol el hecho de que ella ya no quiera continuar con el caso, dentro de la ley 30364, los casos no caducan, ya no es como antes. Antes sí, ellas podían decir, no, ya no quiero seguir con el caso, y simplemente no seguían con el caso y de repente lo archivaban. No, ahora por oficio se continúa con ese caso. Igual sigue la investigación hasta que se llegue a una sanción, hasta que se llegue a una sentencia, ¿ya? Eso es por un lado, o sea, de todas maneras va a seguir el caso. Nuestra competencia como psicólogos, ¿qué va a ser? Va a ser, si estás en psicólogo de tratamiento, es respetar que esa persona ya no quiere ir a tus consultas, que ya no desea, es parte del ciclo, tienes que entender que es parte de su psicología, y le vas a decir, muy bien señora, cuando usted en algún momento necesite, podemos retomar las sesiones, no hay problemas, las puertas están aperturadas de mi consultorio para cuando usted lo desee, ¿ya? Porque una víctima muchas veces dice en ese momento que ya no quiere nada, que ya se reconcilió, que no sé qué, no sé cuánto, pero acuérdate que ellos son inestables, entonces puede que se repitan o se den nuevos hechos de violencia y va a querer nuevamente nuestros servicios, va a querer nuevamente, la van a derivar o bien a la fiscalía, o bien al Poder Judicial, o bien al Ministerio Público, ¿ya? Entonces, en la parte legal, de todas maneras se va a seguir, o sea, el fiscal lo va a continuar este caso, salvo algunos casos que sean necesarios, que el fiscal va a decir que se detiene y archiva la investigación. Eso no nos corresponde a nosotros, ese es el tema legal, pero en el tema de que ellas digan que ya no quieren continuar, igual se sigue la denuncia, eso se sigue, no se puede retroceder, no se puede decir hasta aquí nomás llego, no, igual hay que seguir desde el punto de vista legal, se sigue. Como psicólogos, nosotros respetamos dentro de psicólogos de tratamiento que esa señora ya no quiere ir, que ya no quiere nada con nosotros, le dejamos las puertas abiertas, ¿ya? Y como psicólogos de peritos, bueno, solamente nuestra función es emitir el informe y ya está. No vamos a tener más contacto con ellos.
Ya por lo general cuando no somos psicólogos del Ministerio de la Mujer y es en el tema de intervención, hacemos nuestro informe, damos unas contrasesiones y ya ahí terminó. Si somos del Ministerio Público, somos peritos y también igual terminó nuestra función, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. No, de nada, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, una consulta. En el caso que nuestra usuaria ha sido evaluada en una primera sesión, pero tiene una segunda cita y aquí ella nos dice que ya no quiere seguir, ¿qué se hace en ese caso? Como a veces sucede que también viene una usuaria, ¿no? Uno se le está entrevistando, ya firmó el consentimiento y se retracta, ya no quiere seguir. Ya. Mira, si ya te firmó tu consentimiento, el consentimiento informado, que ya no quiere seguir, igual también, yo le sugiero que con puño y letra la persona también igual coloque que ha decidido por ahora ya no continuar con su evaluación psicológica, ¿ya?